Keiko Fujimori y Dina Boluarte. Ese avance es un peligro, porque o Keiko se va presa o la señora Boluarte se va presa. Para impedir que el lado contrario siga avanzando, van a acudir a su tribunal constitucional, al tribunal que ellos pusieron en el poder. Esto evidentemente es para salvarse, ¿no? Para evitar la cárcel, para evitar la prisión. Esto me queda clarísimo, ¿no? Me queda súper claro. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal 24 Noticias. Estamos con un compañero, en este caso Aníbal Estacio, para poder comentar lo que se ha dado a conocer en cuanto a esta ocurrencia, vamos a decirlo, de la señora Keiko Fujimori y también Dina Boluarte. Y hay otros temas que también ha sugerido desarrollar en este programa que vamos a hacer juntos con compañero Aníbal Estacio. En todo caso, damos bienvenido. Gracias, Timoteo, gracias. Gracias por la invitación, gracias a tu amado público por estar aquí. Siempre es un gusto hablar contigo, siempre es un gusto salir. Creo que esta es la segunda vez que hacemos un programa juntos, no recuerdo bien. Es la segunda. Pero para mí es un halago estar contigo y estar con tu público. Muchas gracias por eso. Tú y Padel son ahora, me dicen, los nuevos baluartes de la prensa alternativa, los últimos sobrevivientes al maremoto que ha tenido pues la gran burguesía contra los luchadores sociales. Así que felicito por esa supervivencia y a seguir informando desde una perspectiva diferente a la población, ¿no? Justamente has mencionado Keiko Fujimori. Recordarás hace semanas ya, porque el juicio se instaló el 2 de julio, ¿no? Me parece. No, el 1 de julio, digamos, ante tanta resistencia del fujimorismo de parte de sus defensores, pero finalmente se logró instalar, y ahí fiscal José Domingo Pérez en sus intervenciones pidió 30 años más 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori. Después pidió la disolución del Partido Fuerza Popular. Después pidió también cárcel para su abogada. También al mismo estilo, digamos, en esa misma línea, pidió a Pamar Vito, ex esposo de Keiko Fujimori, también 20 años me parece, de cárcel por presuntos delitos que habría identificado el fiscal José Domingo Pérez. Incluso en una exposición que estaba desarrollando el fiscal, el juez lo llamó: usted no puede decir que es, organización criminal. Y el fiscal dice: disculpe, jueza, acá tengo razones suficientes y la certeza que Fuerza Popular es una organización criminal, heredera del dictador Alberto Fujimori, tal cual. Entonces, uno entendía y asumía que... Claro. Estamos en un juicio donde ya hay, señales que podría pasar a que Keiko Fujimori, sea castigada en la cárcel. Entonces, ante ese escenario, recordarás, Aníbal, en los medios de comunicación, propia Keiko Fujimori dijo: el juicio, el fiscal ya perdió, ¿no? Uno entendía que eso iban a demostrar en la audiencia. Pero resulta que días después, abogada y en todo caso desde el Tribunal Constitucional dieron a conocer que Keiko Fujimori había presentado un recurso para anular el juicio, es decir, abortarlo, el juicio que se está desarrollando. Desde tu mirada, ¿cuál es tu interpretación? Bueno, evidentemente la señora Fujimori va a buscar todas las formas posibles para evitar ir a prisión. Eso me queda súper claro. Hay una cuestión interesante, ¿no? Mucho se criticó de parte de algunas personas, incluso de parte de la señora Palacios, y yo lo hablé de eso en mi programa, que decían que Pérez había iniciado mal porque había argumentado. Claro. Y esto no es verdad. Pérez no argumenta. No hay argumento alguno. No, quien haya sabido algo del proceso legal, sobre todo el proceso penal, lo que se hace es explicar el porqué, los fundamentos de convicción que tiene, en este caso, Fiscalía, para creer que la señora Fujimori es culpable, ¿no? Pero eso no es una argumentación, eso es la presentación del caso, ¿no? Y obviamente es lo que se hizo. Ahora, ella ha recurrido a esto porque evidentemente está buscando cerrarle el paso al sector que la está enjuiciando,
Yo siempre he dicho, y yo lo estoy manteniendo desde hace mucho tiempo, ya, que dentro de Fiscalía hay dos sectores igual de nefastos en mi opinión, ¿ok? Un sector, el sector que siempre se ha encargado de defender a los Fujimori y a los García, ¿no? Conocido también como los cuellos blancos del puerto, ¿no? La fiscalita sin tesis. Eh, Estas personas, ¿no? Responden a lo que yo llamo la gran burguesía burocrática, o lo que llama Juan Pablo Barjón en su libro Lucha de clases en el Perú, como gran burguesía burocrática, ¿no? Y el otro lado es el lado del fiscal Pérez, de Vela, ¿no? Que algunos llaman caviares, pero que yo prefiero llamar gran burguesía financiera, ¿no? Ambos lados están enfrentados políticamente por el control del Poder Judicial y por el control de las instituciones políticas del Perú, ¿no? No es que ninguno de los dos sean mejores que el otro. No es que el fiscal Vela lo haga porque por el amor a la decencia y a la justicia. Recordemos que Vela y todo el equipo especial de Lavajato, cuando estuvo la fiscalita sin tesis en el poder, se pararon detrás de ella, ¿no? Y agacharon la cabeza. Entonces tampoco es que sean pues súper probos y súper honestos. Pero en última instancia son herramientas útiles, actualmente útiles, para combatir al fujimorismo, ¿no? Entonces hay que hacerle honor a la verdad y decir que, bueno, al verse Keiko Fujimori superada por los fiscales de la gran burguesía financiera, acude al Tribunal Constitucional, que fue puesto en cierta medida por ella misma. Entonces sabe que el TC le va a dar la razón a ella. Lo que busca es anular el juicio, cerrarse y poder, evidentemente, quedar libre, ¿no? Ahora, parece que no le ha ido tan bien, no sé si ya está la respuesta, tú me dirás. Porque además ha ido alguien más, ¿no? Por eso el título del programa de hoy, ¿no? Sí, dos mujeres, un tribunal. Un tribunal. Dos mujeres, un camino. Así es. Claro, ahí no se quedó atrás. En este caso, la señora Dina Boluarte también decidió recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora, desde tu mirada, ¿cuál es también el objetivo de parte de la señora Dina Boluarte? En los discursos que ella da a través de los medios de comunicación, siempre dice, yo me someto a la justicia, tal cual como dice Keiko Fujimori, ¿no? Yo estoy pues abierta a responder las preguntas incluso, dice, en cuanto a su gobierno, pero en temas judiciales también ha dicho lo mismo. Recordarás hace tiempo también cuando estuvo muy bien, digamos, acorralado por la violación de los derechos humanos, también decía que se sometía a las investigaciones en complicidad con Patricia Benavides. Recordarás también en Semanario Gilio Brazo 13, varias veces ha sido desenmascarada, porque todo lo que hacían era una farsa, ¿no? Digamos, un teatro, proyectaban que sí, pues daba su declaración, pero finalmente guardaba silencio permanentemente. Y ahora que el fiscal Juan Carlos Viena presentó denuncia por caso Rolex, uno entendía que pues bueno, por fin, ¿no? O sea, las cosas están cambiando, en el Congreso también lo admitieron, esa denuncia constitucional, pero que la sorpresa de hoy es que se ha dado a conocer que pues también va al Tribunal Constitucional. Su abogado, nada menos, el señor Ernesto Blume y Domingo García Belaunde. Pero por supuesto que va a ir al Tribunal Constitucional, eso era lo más evidente. Hay que recordar que el caso Rolex, que solamente es una muestra más palmaria, ¿no? Una raya más al tigre de la indecencia política de la señora Boluarte, es salido o tiene su origen en un sector de la prensa, ¿no? Un sector que es el sector también servir a la gran burguesía financiera, ¿no? A los que han llamado caviares. Porque, dicho sea de paso, este mismo sector, el sector de la encerrona y toda esta gente, no la criticaba antes, realmente, ¿no? O sea, quienes siempre dijimos que Dina Boluarte era una miserable y una desgraciada, hemos sido la prensa alternativa, ¿no? Pero como Dina decidió apartarse del sector de la gran burguesía financiera, la respuesta mediática fue la sacada de este caso Rolex, que dicho sea de paso, parece que a algunos les indigna más que la señora se compre relojes súper caros que las muertes de compañeros y compañeras en el sur del país, cosa que, bueno, es bastante lamentable, ¿no? Pero bueno, este caso viene de ahí. Entonces, lo mismo que con Fujimori, ¿no?
tanto Keiko como la señora Boluarte, sirvientes actuales de un sector de la burguesía llamada la gran burguesía burocrática, van a acudir al Tribunal Constitucional que el fujimorismo puso en el poder. O sea, el tribunal que sirve a la gran burguesía burocrática. Mientras que la prensa y la fiscalía servil al otro bando, obviamente está avanzando en contra de eso. Y eso explica también por qué, y esto yo lo voy a explicar súper rápido para que la gente lo vaya entendiendo también, ¿no? ¿Por qué digo que hay dos sectores de la gran burguesía? Porque eso es muy clásico de preguntarse, ¿pero qué está hablando Aníbal, no? Bueno, un sector, el llamado gran burguesía financiera, es un sector que está más cercano a Estados Unidos, ¿no? Más cercano a las ONGs, más cercano al gobierno norteamericano. Y el otro sector es más cercano a, pues, dicen por ahí que tienen negocios semilícitos, ¿no? Dicen por ahí, no está comprobado, pero es una especulación. Casos materiales, tenemos al señor Wilfredo Corima, por ejemplo, ¿no? Que fue investigado supuestamente por temas un poco turbios, ¿no? Uh-huh. Pero este señor es un representante de la gran burguesía burocrática. Igual el señor, por ejemplo, Acuña, ¿no? Que tiene universidades que nadie sabe de dónde sacó los fondos para crearlas, ¿no? Dicen por ahí que lo sacó de algunas actividades ilícitas. No está probado, pero es lo que se dice. Uh-huh. Y tenemos cuestiones puntuales. Dina Boluarte fue a Estados Unidos, no la recibieron, Biden no la quiso recibir, no le dijo no. Entonces, desde ese momento podemos evidenciar que ya hay un rompimiento de Dina Boluarte con Estados Unidos y por tanto con sus representantes en el Perú, con la gran burguesía financiera. Entonces ahí comienza a partirse la relación de Dina Boluarte. Dina Boluarte viene con estos relojes, que ¿quién se los da? ¿Quién les da los relojes? Se los da el señor Wilfredo Corima, según la tesis fiscal. Sí. ¿No? ¿Y quién es el señor Wilfredo Corima? Wilfredo Corima es un representante de la gran burguesía burocrática. ¿Y por qué Oscorima le da esos relojes? Porque le cae bien, porque Dina Boluarte es su amiga, porque Dina Boluarte es su waiki. No. Lo hace porque quiere que Dina Boluarte sirva los intereses que él tiene como hombre que tiene mucha plata, porque el señor es millonario. Sí. ¿No? Entonces, como quiere tener el control político de Boluarte, por eso le da esos regalos. Por eso es que Acuña la recibió muy bien allá en Trujillo, ¿no? Y le dijo que era la madre del Perú y salió con ella y se toma fotos con ella, ¿no? Entonces ahí vemos el acercamiento de Dina Boluarte con un sector y el alejamiento con el otro. Uh-huh. Lo mismo va a pasar en el Poder Judicial, ¿no? Cuando el sector de investigación de Lavajato o el que está investigando a Dina Boluarte por el caso Rolex comienzan a avanzar en contra de los representantes de un sector, del sector de la gran burguesía burocrática, Keiko Fujimori y Dina Boluarte. Ese avance es un peligro, porque o Keiko se va presa o la señora Boluarte se va presa. Para impedir que el lado contrario siga avanzando, van a acudir a su tribunal constitucional, al tribunal que ellos pusieron en el poder, ¿no? Esto evidentemente es para salvarse, ¿no? Para evitar la cárcel, para evitar la prisión. Esto me queda clarísimo, ¿no? Me queda súper claro. Uh-huh. Bien, eso más o menos... ya uno va, digamos, viendo de qué corriente viene cada expresión, digamos, de los políticos, ¿no? En cuanto a la actuación, el papel que jugó Oscorima, y también hay que recordar, Oscorima se declaró también fujimorista, ¿no? Recordarás en una audiencia convocada por el Congreso ante la Comisión de Fiscalización, me parece, se declaró fujimorista y que echó porras porque supuestamente habría derrotado el terrorismo y, bueno... Ahí quedó de alguna otra manera también su cercanía al fujimorismo. No solamente fujimorista, sino también el sector que ellos representan económicamente, ¿no? Uh-huh. Un sector bastante claro. Por ejemplo, yo en uno de los programas que hice hace poco estuve analizando una cuestión de las próximas elecciones, ¿no? Ya todos sabemos que uno de los que posiblemente postule a las elecciones va a ser el dueño de las gaseosas que fabrica AGE, ¿no? O sea, la KR y todos estos. Uh-huh. Este sector, este señor, además está intentando invertir en el sector de pequeños mayoristas, pequeños minoristas, que es una tienda parecida a lo que se llama Tiendas Más, ¿no? ¿De quién es Tiendas Más? Tiendas Más le pertenece a los Romero.
Ujú. ¿no? Entonces, lo que está buscando es competir económicamente con sus enemigos. Esto se puede entender desde muchos sectores, ¿no? Claro. Y yo les recomiendo al público leer mucho, porque eso es necesario, para que no nos engañen, es necesario leer. La división que yo hago, que es la división de las clases sociales que hace Juan Pablo en su libro, pero también si no queremos ir hasta ese punto, podemos retroceder a otras divisiones anteriores para ir entendiéndola hasta llegar a ese punto. Uno de los que presentan la división, o la primera forma de división que se presenta en el Perú entre estos sectores económicos, lo va a dar Francisco Durant en su libro Los 12 apóstoles de la economía peruana. Ujú. ¿No? Y Durant lo ejemplifica en 12 de una manera muy interesante porque dice son 6 de un lado, 6 del otro. ¿No? 6 que él llama la burguesía limeña, Ujú. ¿no? Y 6 que llama la burguesía provinciana. ¿No? Es casi la misma división que va a hacer Juan Pablo, pero la diferencia es que Juan Pablo no lo llama por su lugar de procedencia, no importa si es de Lima Ujú. o de el interior del país, sino por su extracción de clase. Pero para simplificar las cosas podemos hacer la misma división que Francisco Durán, ¿no? Mientras que un lado es un Oscorima, ¿no? O un Acuña. Añaños, Ujú. o una Cuña, ¿no? El otro lado es un Dionisio Romero Paoletti, ¿no? El Sí. otro lado es, o tiene otro apellido, otra procedencia. Entonces, Ujú. esos dos sectores económicos comienzan a chocar económicamente. Comienzan a pugnar el poder político, el poder judicial y el poder de la prensa misma. Ujú. ¿No? Entonces ahí hay un choque importante a analizar y a ir sacando pues el porqué de las cosas. Pero en resumen, bueno, las dos señoras van a irse a esconder detrás de las faldas del TC, pues, ¿no? A ver si la salva. Ahora, la pregunta será, ¿lo salvará? ¿El TC les dará la razón? A mí me han dicho que a Boluarte se lo han rechazado o a Keiko, no sé, me puedo haber equivocado. Tú que estás más actualizado que yo, por favor. Bueno, de acuerdo a la opinión que he estado escuchando también de otros constitucionalistas, pero particularmente esta señora que es Rosa María Palacio explicaba, ¿no? O sea, temas que están en proceso y además ya rechazado en varias etapas del juicio de Keiko Fujimori, eh, pareciera que eso no va a ser favorable. En todo caso, vamos a ver qué pasa porque hay un punto importante a tomar en consideración. Tribunal Constitucional es un sucursal más del Congreso de la República, tal como lo No, por es Defensoría supuesto. del Pueblo. Por supuesto, el Tribunal Constitucional va a decir lo que sus patrones le manden, ¿no? Al final ellos controlan todo. Eh, y eso hay que dejarlo claro. Y no solamente sería en el caso del TC, ¿ah? O sea, si el TC estuviera conformado por los que llaman vulgarmente Ujú. los caviares también harían que ese TC responda a sus intereses. Claro. Porque sí hay que quedarnos, tiene que darnos algo bien claro. Ni el sector caviar mal llamado caviar, ni el sector que hoy defiende a Keiko y a Boluarte, ninguno de los dos, por ejemplo, estaría de acuerdo con una asamblea constituyente. Entonces ahí tenemos que ver que en realidad, a pesar de que entre ellos dos se odian, también nos odian a nosotros, que somos parte del pueblo, ¿no? Y a nuestros intereses políticos. Sí, 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 sí. Ahora, Aníbal, no quería desaprovechar también tu presencia, es en cuanto a lo que se ha anunciado ya desde mucho antes. Año pasado pasó, digamos, también como una de las manifestaciones que se mantiene, ¿no? En cuanto del macro región sur y también otras regiones que también se están animando a rechazar este gobierno porque todo lo que había prometido, entre comillas, Dina Boluarte para que no salgan a marchar, es lo que he escuchado, no ha sido cumplido. Eso ha pasado en varias regiones, ¿no? Dice que Dina Boluarte prometió hacer tal obra y transferir, digamos, presupuesto, nunca lo ha hecho. Recordarás que en el norte también pidió que no salieran, algo lo asumíamos así, porque de qué manera podrían neutralizar. Pero finalmente se desató el fenómeno natural. Dina Boluarte prometió también atenderlos, nunca lo pudo hacer en la práctica. Incluso dijo, no hay recursos, no hay, así que aguántense. Eso fue parte detonante para rechazar también del norte al gobierno de Dina Boluarte. Pero particularmente desde el sur lo que se mantiene es las protestas, sobre todo las denuncias que se mantiene es
por justicia. Desde tu mirada, ¿cómo ha evolucionado este tipo de manifestaciones? Y tal vez desde tu punto de vista, ¿quién tendría la autoridad moral para decir, seguimos aquí exigiendo justicia y lo que han hecho con nosotros es eh, violación, digamos, ¿cómo se lo puede llamar? Ejecuciones extrajudiciales, como dice la Flagrante de CDH. los derechos. Ahí está, ¿no? Pero desde tu punto de vista. Ajá. Bueno, yo siempre he dicho, y tengo una visión bastante fría de la política tal vez, que la política no puede ser moral, no tiene que ser fría. Lamentablemente, a mí no me gusta que sea Ujú, así. Ojo, si me piden mi opinión personal y me dicen, Aníbal, ¿tú estás de acuerdo con lo que estás diciendo? No, yo obviamente quisiera que la política sea ética, pero la realidad es que no lo es, ujú, ¿no? Entonces yo me apego a la realidad. Ahora, tres cosas, ¿no? La primera es que a mí me apena mucho que mis paisanos del norte siempre sean los últimos en despertar, ¿no? Yo nací en Chiclayo, yo soy de allá, ujú, tengo casi toda mi familia allá. Por lo que también puedo decir que sí, pues el norte es bastante reaccionario, bastante de derechas, ¿no? Toda mi familia es de derechas, excepto yo. Yo soy la oveja roja de la familia, literalmente, ujú, ¿no? Entonces, ahí pues hay ciertas discrepancias, pero a mí me apena mucho que el norte sea así. Yo creo que el norte debe despertar porque además es bastante oprimido, ¿no? Tanto a nivel de la agroindustria, ¿no? Como a nivel bueno, del olvido del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, mi tierra natal, mi ciudad natal, Chiclayo, ujú. está hecho un desastre ahorita. O sea, a nadie le interesa Chiclayo. Es un basural hecho ciudad, ¿no? Deberían despertar un poco más, creo yo, en el norte y darse cuenta que la posición que históricamente han tenido no es una posición adecuada. Salvo el poder, todo es ilusión y salvo los intereses populares, nadie más los va a hacer valer que ellos mismos. Ujú, No, eso es algo que tienen que ir entendiendo. Ahora, el sur siempre ha sido mucho más combativo, mucho más resiliente, mucho más poderoso, y a mí me alegra mucho, ¿no? En ese sentido, hasta soy sureño de espíritu, ujú, más más que de nacimiento. Pero ujú. sí siento yo que las organizaciones han sido vilmente destrozadas, Sí. ¿no? Después de las marchas que vinieron, las organizaciones han perdido fuerza. Y esto es algo normal y es algo natural porque además han sido masacrados, ¿no? Tampoco vamos a esperar que la gente no le tenga miedo a ser masacrada otra vez. Eso es evidente. La persecución política ha sido enorme, no solamente, y ojo, ¿no? No solamente para los ciudadanos comunes, sino también para las personas que representan un liderazgo o una voz. Iniciamos este programa hablando de un tema bastante personal mío, que es la querella que yo tengo, las querellas que tiene Pavel o las que tienen otros compañeros y compañeras. Pero eso del tema personal se puede elevar a un tema político, entendiendo de que lo que busca, evidentemente, el sector que está en el poder es descabezar y silenciar todo el movimiento popular, descabezando, persiguiendo a sus líderes políticos y silenciando, callando a las voces que puedan reproducir los intereses del pueblo, Ujú, ¿no? Entonces, obviamente el pueblo se siente, bueno, asustado, ¿no? Si ve a sus líderes cayendo y si ve a sus voces siendo silenciadas, evidentemente van a sentir un poco de miedo. Yo de verdad espero que la gente pueda organizarse más, ujú, ¿no? Y planear una estrategia política importante, ujú, porque dicho sea de paso, la justicia en este país no va a venir, y perdóneme que sea tan franco, la justicia no va a venir de este gobierno, ni probablemente del próximo, ujú, ¿no? Porque mientras el poder judicial sirva o a la gran burguesía burocrática o a la gran burguesía financiera, es decir, mientras sirva a la DBA o a los caviares, a ninguno de los dos sectores les interesa la justicia para el Perú, ¿no? Dicho sea de paso, a ujú, ninguno de los dos sectores les interesa realmente nuestros muertos. Lo que tenemos que hacer es tomar el poder y esa toma de poder implantar nuestra justicia. Y eso implica además ir hacia la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? ujú. Plantear una verdadera cuestión política, ¿no? Desde ahí poder trabajar para obtener verdadera justicia para nuestros muertos, que ninguno de ellos lo va a hacer,
Porque ni el fiscal Vela, ni la fiscalita sin tesis le interesan realmente nuestros muertos, ¿no? O sea, en el momento en el que ellos terminen su trabajo, se acabó, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo bien claro, trabajar en eso. Yo creo que no solamente debemos marchar, sino que también ver las posibilidades de generar, Articulación. digamos, articulación y con ella un mayor desarrollo y crítica económica, ¿no? Porque lo que les va a doler realmente no es que nosotros salgamos a marchar por el centro de Lima, porque ya nos hemos dado cuenta que salimos a marchar por el centro de Lima y nos acorralan, nos gasean y nos matan, ¿no? Lo que de verdad les duele es que se le pare la producción, ¿no? Que las carreteras queden incomunicadas, ¿no? Que los puertos queden parados, ¿no? Eso sí les molesta. Eso les molesta en demasía. Porque desde ahí es que ya no pueden seguir moviendo sus capitales. Y obviamente esta gente solamente piensa en plata, ¿no? Solamente piensa en plata, solamente piensa en seguir ganando plata. A costa de digamos, de todo lo que ha pasado, ¿no? Hace Sí, poco yo me atrevo a decir, sí. yo me voy a atrever a decir una cosa, ¿no? ¿Qué pasaría si cerramos Javier Prado, ¿no? Sí, pues. A ver cuánto duran. ¿Cuánto duran? Ahora, yo señalaba eso porque hace días atrás se desarrolló digamos, un aniversario de ADEX. Y allí Dina Boluarte pronunció un discurso, mencionó 7 de diciembre. En todo caso, vamos a escucharlo. Me gustaría también tu comentario. Y vamos a volver en cuanto a lo de Puno de las protestas y lo que deberíamos hacer también, ¿no? Queda como pregunta, Aníbal. Bien, creo que la protestas es una de las partes de la lucha del pueblo. Pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Eso queda como una pregunta para poderlo responderlo. Pero vamos a escuchar aquí a la señora Dina Boluarte, qué es lo que decía en cuanto al aniversario de ADEX. Estamos haciendo las cosas de manera consciente en esa búsqueda del bienestar de las familias peruanas, pero sobre todo en el desarrollo de la patria. El panorama que hoy tenemos, decía, es distinto al del año 2023. Aquella vez y en esta misma fecha hablamos sobre el avance de nuestras exportaciones y lo que proyectábamos para el 2024. Hoy podemos afirmar que la recuperación económica de nuestro país ya está en marcha, que nuestro sol peruano ha podido recuperarse consolidándose como la moneda más fuerte de la región. Tenemos la inflación, la menor inflación en la región. Existe un alto sentido de responsabilidad. Estamos manteniendo la senda del crecimiento de la economía, que en mayo último registró un aumento del 5,0%. El año pasado esto no era posible creer, pero nos mantenimos tercos y dijimos, tiene que darse. ¿Cómo? Simple, trabajando, esforzándonos. Muchos de mis ministros me dicen, presidente, ¿en qué minuto duerme usted? Porque a veces les mando sus mensajes 3 de la mañana, 2 de la mañana. Bueno, te ha generado cierta, digamos, reacción, pero... Esa última me hizo mucha gracia, déjame decirte, ¿no? ¿En qué momento duerme usted, presidenta? Me pregunta mi ministro. Bueno, yo no creo que no duerma porque se pone a trabajar, ¿no? Yo creo que no duerme porque la conciencia no la deja dormir, ¿no? En todo caso, eso sería mi explicación. Yo no sé si es porque trabaja, porque dicho sea de paso, la economía está cada vez peor, Sí. ¿no? Mira, lo que voy a decir es bastante polémico ya, pero ni siquiera como representante de la burguesía sirve. Ni siquiera como representante de la burguesía sirve. Porque si tú ves lo que le encanta a la gran burguesía, que son
los índices macroeconómicos, ¿no? Los índices macroeconómicos están por los suelos. Sí. ¿No? Por los suelos. O sea, ni siquiera le está realmente haciendo la chamba buena, ¿no? O sea, no es PPK, pues, ¿no? Ni de cerca es PPK, ¿no? Hasta PPK con sus desvaríos, ¿no? O sea, compararla con Vizcarra, pues peor. Bueno, será porque sirve un sector diferente de la gran burguesía, ¿no? Ahí es de otro lado. Pero los índices macroeconómicos son de terror, ¿no? Son de terror. Entonces, ¿qué está pensando, no? Tal es así que ¿Cuáles son sus grandes proyectos? Bueno, tal es así que la revista económica inglés ha señalado sí, que Dina The Boluarte. Economist. Sí. Bueno. Pero yo quería retomar la pregunta para más o menos comprender y nuestros compatriotas también puedan tal vez considerarlo de lo que quiero plantearte. Hemos salido a marchar desde antes incluso del 7 de diciembre, incluso cuando se dio a conocer que Pedro Castillo había pasado segunda vuelta, en defensa de los votos que pues se había dado a conocer que Pedro Castillo había logrado ganar a Keiko Fujimori. Y desde ahí desconocieron la victoria. Pero en esa, digamos, en esa línea, ya asumiendo la presidencia de Pedro Castillo, la gente seguía apoyando a Pedro Castillo en lo que podía, desorganizadamente, porque también hemos visto que no hay una articulación, no hay una organización fuerte, no hay un partido político fuerte que pueda haber ayudado que el gobierno de Pedro Castillo tenga, digamos, éxito entre comillas, al menos llegar los 5 años con lo que más o menos se estaba manejando, incluso la economía, ¿no? Hoy por hoy Pedro Castillo frente a Dina Boluarte es 4 o 5 veces mejor, incluso en las encuestas. Pero es un tema que seguramente vamos a comentar. Pero yo quería volver al tema de que hemos salido a protestar de varias maneras, ya sea en Lima, en las provincias, pero que en la práctica no se ha logrado algo que esperábamos. Es decir, derrocar un gobierno legítimo y al mismo tiempo también cerrar el Congreso de la República. Frente a esa dificultad que hemos tenido desde tu punto de vista y tal vez recurriendo a los libros, a la historia, ¿qué es lo que corresponde asumir con bastante seriedad y también al mismo tiempo tomando en cuenta que las elecciones también se viene 2026? Es decir, ¿qué deberíamos hacer como ciudadanos, pero ya más allá de las protestas y de lo que hemos experimentado? Bueno, primero organizarnos, ¿no? Lo primero es que tengamos una organización fuerte, una organización que se comunique, que tenga la capacidad de comunicarse y articularse entre todas las formas de organización social, ¿no? Yo recuerdo que incluso participé en varias reuniones de un sector de la CONUL que se separó de la CONUL y que dijo, nosotros somos ahora los verdaderos representantes. Y era pero absurdo, porque necesitábamos unidad, no fragmentación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, incluso a nivel táctico de la propia marcha, ¿no? Un grupito salía a una hora, el otro grupito salía a la otra hora y el otro grupito salía a la otra hora, lo cual permitía que la policía pudiera acercar cada uno de los grupos y llevárselos para donde quisiera, ¿no? O sea, esa es una pésima táctica a nivel ya incluso de acción concreta, ¿no? Que no se pudiera comunicar, que no hubiera una comunicación, una coordinación, incluso una coordinación de acciones, ¿no? O sea, incluso así los grupos hubieran estado separados, ¿no? Cada uno en un sector, cada uno saliendo una hora. Si cada uno tenía una cosa puntual que hacer, que además beneficiaba al otro grupo, eso hubiera sido pues mucho mayor, pero no hubo una concentración, no hubo una coordinación previa y eso es algo necesario que se tiene que dar a posteriori. No, es algo que tenemos que ir trabajando como sociedad, la capacidad de organizarnos. Ahora, sobre el tema de las elecciones, yo he dicho ya varias veces que yo no voy a votar por nadie. Claro. Me perdonará el público, pero yo no voy a votar por nadie en estas elecciones. Yo estoy decepcionado de las elecciones. He sufrido una decepción absoluta de la democracia burguesa. Tanto así que, por ejemplo, tengo buenos amigos que van a postular y ex compañeros de organización que tienen su partido.
o que son parte de uno, y yo no voy a votar por nadie, ¿no? O sea, Rimac Yacta, por ejemplo, junto a Anaí Durant y a otras figuras políticas importantes, han decidido crear APU, ¿no? Algunos, incluso miembros de APU, me dijeron que les gustaría que yo esté ahí adentro apoyando, ¿no? Incluso Andrés me lo has dicho varias veces en público, ¿no? Pero yo he dicho que no. Yo he dicho que no voy a postular, ni voy a formar parte de ningún partido, ni voy a apoyar a ninguno. De igual manera, mi buen amigo, el padre Luis, también decidió armar su partido, postular a la presidencia, ¿no? Pero yo he dicho que, honestamente, que yo no voy a votar por él, ¿no? Que yo no voy a votar por nadie. Me gustan sus ideas porque hemos conversado de ellas. Él me ha pedido consejo muchas veces sobre qué políticas deberían estar, cuáles son las ideas que debería tener, y yo lo he aconsejado y asesorado en esos temas. Me parece que tiene muy buenas ideas políticas, pero yo no votaría por él porque simplemente, no porque no crea en él o porque crea que es un mal candidato, sino porque no creo en las elecciones burguesas. Creo que así postular a la mejor persona, el Mesías, ¿no? O para que me entiendan los creyentes, así postular a Jesús a las elecciones del Perú, lo más probable es que las elecciones lo manden a crucificar otra vez. Y ese es mi problema con la vía electoral. No tanto quién postula, sino que no importa si postula. Lo van a intentar tumbar, lo van a intentar bajar, lo van a intentar destruir. Mi camino es por la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo creo que deberíamos apuntar hacia allá, deberíamos apuntar hacia la transformación profunda y además hacia la generación de una conciencia política superior, ¿no? Lo que más allá, incluso más allá de si lográramos o no lográramos la Asamblea Constituyente, que eso también es un tema a trabajar a posteriori, lo que debemos hacer es comenzar a trabajar en una evolución política, en elevar la conciencia de clase y elevar nuestra conciencia política, cosa que no estamos haciendo todavía. Seguimos atascados en un punto que debemos comenzar a trascender. Chile logra que el gobierno chileno le acepte la Asamblea Constituyente, que podemos decir, bueno, pero fracasó. Bueno, no importa si fracasó, porque lograron que se instaurara, ¿no? En un gobierno de ¿Pero cómo derecha. lo lograron? Sí, claro, con un gobierno de derecha. ¿Cómo la lograron? La lograron con una organización fuerte. Una organización que siguió en la lucha. Yo recuerdo que las primeras marchas para la Asamblea Constituyente chilena fueron antes de pandemia. Y las que continuaron fueron post pandemia. Lo que nos demuestra que incluso la pandemia no logró mellar la coordinación y la organización política del pueblo chileno. Y eso es algo que nos falta a nosotros, que nuestras organizaciones políticas sean cohesionadas y se puedan unificar bajo una sola plataforma política, una sola visión política. Eso lo dice, por ejemplo, Mariátegui en los 7 ensayos, ¿no? Claro. Mariátegui dice, mientras la masa de, bueno, él usa el término indios porque era el término que se usaba en su época, ¿no? Sí. Mientras la masa de indios no se aglutine bajo un solo pedido político, ¿no? No van a poder conseguir realmente sus demandas, ¿no? Porque están dispersas, es una masa dispersa. Pueden ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, 32 millones si quieres, ¿no? Pero mientras esa masa esté dispersa, va a ser muy fácil de anular, va a ser muy fácil de combatir. Lo que se requiere es una unidad, un trabajo a largo plazo. Es cansado, es difícil, sí. No es tan esperanzador como soñar que va a llegar un presidente que lo va a cambiar todo. Pero la política no puede ser ideal, no puede ser esperanza, tiene que ser acción concreta. Y eso implica entender que no va a venir un salvador, no va a venir un Mesías a salvarnos. Y así viniera, lo más probable, como dije hace un momento, es que lo maten, o que lo metan preso, o que lo persigan, o cualquier otra cosa, ¿no? Ya nos lo ha demostrado la historia reciente. Lo que nos toca ahora es salvarnos a nosotros mismos y poder construir poder popular, ¿no? Que es lo más importante. Organización popular para construir una mejora, una toma de conciencia, una elevación de conciencia y, si se puede, una toma del poder político también. Vamos a hacer una simulación, Aníbal. Supongamos que sea una organización X, no quiero mencionar nombres, ya sea en campo político, ya sea digamos,
en relación a comunidades campesinas, sector estudiantil, obrero, pequeño microempresario. Estas alturas, digamos, lo que más o menos lo que tú aspiras y lo que debería ser. Hoy por hoy estamos pues viendo que se comunican, compañeros, estamos haciendo esto es nuestra demanda. Desde los estudiantes plantean también, esto es nuestra demanda. Los campesinos dicen, tenemos este problema, planteamos esto. ¿Es posible llegar a eso, Aníbal? Porque entiendo que estamos hablando porque vemos como una necesidad. Pero de aquí a lo que apuntamos, que es cambiar la Constitución, es necesario transitar por esa etapa. ¿Qué hacer también frente a eso? Bueno, ¿qué hacer? Me recuerda a un libro de Lenin, el qué hacer. Me recuerda al libro de Lenin, el qué hacer. Bueno, sí, es una pregunta que es siempre compleja de responder, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Va a depender siempre de nuestras finalidades, ¿no? Por ejemplo, hablando justo del libro que te comento que me has hecho acordar, la finalidad de los bolcheviques era la toma del poder, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Era en respuesta a su finalidad. Claro. Lo mismo nos toca a nosotros. Primero aclarar qué finalidad tenemos. ¿Cuál es verdaderamente la finalidad que tenemos? Porque no podemos tener 20 finalidades. Nos guste o no, no se puede todas. Tenemos que, para correr tenemos que empezar a caminar, y para caminar hay que empezar a gatear, ¿no? Entonces, primero definamos qué es lo que queremos como población. ¿Cuál es el margen importante? Hace poco había un debate en Twitter, ¿no? Que se armó entre castillistas y verolovers, ¿no? Un debate bastante curioso, ¿no? Porque la gente de Verónica Mendoza salió a decir que la gente quería adelanto de elecciones, ¿no? Y el otro sector dijo no, que quería la restitución de Pedro Castillo, ¿no? Y ambas cosas son hasta cierto punto correctas. Hubo un sector bastante minoritario, que eran, de hecho, la gente del Nuevo Perú, los que querían el adelanto de elecciones. Sí. Y estuvo otro sector dentro del Perú que quería la restitución de Pedro Castillo. Eso es innegable. Claro. Irónicamente, esta persona del Nuevo Perú cita un estudio para intentarle dar validez a su caso, pero en su propio estudio dice una cosa. Lo que hermanaba tanto a los que pedían adelanto de elecciones como a los que pedían la restitución de Castillo era una cosa más grande, la Asamblea Constituyente. No. Entonces, en lugar de estar poniéndole el foco a cuestiones minoritarias que están debajo de, era el punto ponerle a lo que nos hacía unir, lo que nos generaba una unidad ideológica y política, que era la Asamblea Constituyente, porque yo puedo diferir mucho con la gente de Rimas de Acta, por ejemplo, ahora que ellos plantean elecciones y que yo no planteo elecciones. Pero si nos preguntan seguramente a ellos y a mí si queremos la Asamblea Constituyente, vamos a decir que sí, si tenemos que luchar por la Asamblea Constituyente, nos veremos en la lucha. E incluso los de Antauro plantean ir a Asamblea Constituyente, ¿no? Regresando a 79. Por supuesto, entonces tenemos la posibilidad de unificarnos bajo esa cuestión. Sí, claro, ese es el paraguas, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Primero, identificar qué es lo que nos une la Asamblea Constituyente, y lo otro es organizarnos para llegar a ella, ¿no? Una vez establecido lo que queremos, podemos saber qué es lo que necesitamos para eso. Necesitamos organización y eso implica, sí, organizarnos. Nos queda regular tiempo todavía hasta las elecciones, ¿no? Yo creo que eso es lo primordial, ir generando contactos, ir generando diálogo entre las diferentes organizaciones populares, entre los diferentes comunicadores, y con eso poder plantear una cuestión muy importante, que es las formas en las que vamos a trabajar para que esto se haga realidad, ¿no? Que, como he dicho, no basta simplemente con salir a marchar por el centro de Lima, porque valga la crudeza. Yo no sé si el público sabe, pero según la ley, el Congreso no es el edificio. El Congreso son las personas, ¿no? Entonces, así mañana tomemos el Congreso de la República, si los miserables que están ahí deciden simplemente irse a legislar a un parque o a un café o legislar por videollamada, porque sí, se puede legislar por videollamada,
lo van a hacer. O sea, no importaría si mañana tomamos el edificio llamado Congreso, porque lo que importa son ellos, ¿no? Las personas. Entonces no conseguimos nada simplemente yendo al Congreso. Yo sé que es simbólico, que es político, que tiene su cuestión mística, pero de cuestiones místicas y de cuestiones simbólicas no vamos a conseguir nada, ¿no? Por eso yo dije y solté esa idea suelta que seguramente mañana me acusan de terrorismo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si se para la Javier Prado, ¿no? Que es la avenida que desemboca en el centro financiero de Lima. ¿Cuántos millones perdería la Confiet, ¿no? y las grandes empresas si por más de 2 horas, en hora punta, sus trabajadores no pueden llegar o no pueden salir? ¿No? ¿Cuántos millones pierde? ¿No? ¿Cuánto dejan de producir? Ahí estás atacando directamente, no a la servidumbre, ¿no? Como dijo César Hildebrand, no a la empleada y al sirviente de la empleada. Claro. ¿No? Sino al dueño, al patrón de la casa, ¿no? A ellos es a quienes tenemos que hacer temblar, que retrocedan. En ese momento, en el momento en que tú haces temblar realmente los intereses de la gran burguesía, se acabó el juego. Porque estás afectando realmente lo que les interesa, su economía. Eso es lo que tenemos que ir, a afectar su economía, directamente afectar su economía. ¿No? Organizarlos para poder generar paros y movilizaciones que realmente afecten económicamente a los grandes intereses del capital, ¿no? Ahí los políticos van a pensar 2 veces, ¿no? Porque sus jefes los van a llamar y les van a decir: tengo más de 1.000, más de 3.000, más de 4.000, más de 10.000, más de 90.000 personas cerrándome todas las vías de acceso a donde yo saco dinero. Soluciónamelo. ¿No? Y ahí le dices: bueno, ¿tú quieres solución? Quiero mi asamblea constituyente. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahí recién se puede dialogar. Es un tema, digamos, muy, Sí, claro. digamos, muy audaz, pero hay experiencias, no sé si podemos también comentarlo ya en campo internacional. Hace poco hubo una manifestación de forma, digamos, electoral, no sé si es correcto señalar, en lo que pasó en Francia. ¿Tienes alguna apreciación en lo que ha pasado en Francia en cuanto que se puso, digamos, un freno, digamos, en seco el avance de la extrema derecha? Y también en México hubo cierta victoria electoral, incluso una mujer por primera vez en la historia en México ha sido electa. Entonces, ¿qué cosa nosotros, de alguna otra manera, comprender de esos procesos que vienen también de una lucha larga? No es que haya pasado por un milagro de un día para otro, ¿no? México tiene su propio proceso, lo de Francia también viene su propio proceso, pero ¿qué podemos nosotros, digamos, tener como una idea, ¿no? Que también es que podemos tal vez tomar en cuenta eso. Bueno, del proceso francés, solamente decir que tampoco hay que confiarse tanto, ¿no? Yo lo dije en un programa. Ha ganado un sector de la izquierda, un sector bastante reformista, ¿no? Yo como, al menos, bueno, yo desde mi perspectiva como marxista me parece, bueno, una cosita nada más, ¿no? Nada muy relevante, ni significativo. Me alegro que le hayan cerrado el paso a un sector de la derecha, ¿no? Pero tampoco es, pues, cambios realmente sustanciales, ¿no? Que impliquen un cambio real. Los problemas en Francia no es vienen Revolución de Francesa. No es Revolución no es Francesa. la Revolución Francesa. Así es. No, es un paria, un sector de la burguesía, ¿no? Que solamente busca mantener el status quo y no transformarlo, ¿no? Y eso es como si acá en el Perú postularan, ¿no? Keiko Fujimori y Verónica Mendoza y nos alegráramos porque Verónica ganó las elecciones, ¿no? Es como, sí, no es Keiko, pero sí, pues. Es Verónica, pues, ¿no? Tampoco es que sea, pues, la gran cosa. O Boris, ¿no? Boris en Chile.
Claro, claro, es como irte a un sorteo y que el premio sea una lata de sopa, ¿no? Ujú, Como sí, gané, pero es una lata de sopa, ¿no? Tampoco es la gran cosa. ujú, Y en el caso mexicano, bueno, esto sí es bastante complejo, ¿no? Yo entrevisté, como dije hace un momento, en mi canal a un compañero marxista mexicano, que es Jerónimo Zarco, ujú, bastante conocido en redes. ujú, Y con Jerónimo tuvimos una conversación precisamente porque como marxistas nosotros deberíamos oponernos a toda visión reformista del Estado, ¿no? ujú, Y en todo caso la visión de Andrés Manuel y de Morena es una visión reformista. Entonces yo le preguntaba cómo podía él comulgar entre ser marxista, ujú. ¿no? Y votar por Morena y apoyar a Morena, porque además en redes sociales ha estado muy activo defendiendo la candidatura de Claudia Sheinbaum, Claro. ¿no? Y él me decía que en el caso de Morena son cuestiones muy propias de la cuestión mexicana, ¿no? De cómo es que el proceso mexicano se ha llevado, ¿no? Yo no puedo refutarle más allá de la teoría en Ujú, ese sentido, porque yo no vivo en México, ujú, ¿no? Entonces no puedo decirle, bueno, te equivocas completamente, ¿no? Yo solamente le decía cuestiones teóricas ujú, que contradecían más o menos lo que él decía. Pero si tuviera que tomar sus palabras como criterio de verdad, diría que, bueno, es un proceso particular mexicano que tiene sus características, que como dice él, ha sacado mucha gente de la pobreza y que de alguna manera es indudable que eso genera un beneficio al menos eh, inmediato, ¿no? A un sector del pueblo, ¿no? Que yo no lo puedo negar tampoco, ¿no? ujú, Ahora, si esto beneficia al proletariado para llevar a la revolución y llegar al socialismo, no. Pero de que hay una mejora en la calidad de vida de algunos o de gran parte del pueblo mexicano, sí la hay, ¿no? O ujú. sea, eso es evidente. Creo que hay que analizarlo bajo sus propias particularidades. Ha dicho ese de paso, las cuestiones en México son muy diferentes a la del Perú, ¿no? La organización mexicana es muy distinta, ¿no? Eso lo hemos visto en las marchas para defender a Andrés Manuel, ¿no? Fueron Ujú. marchas multitudinarias a las que el propio presidente fue, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Podemos decir México dan en otra forma de entenderlo. podemos decir que México es como el sur del Perú, más o menos. En su Sí, yo creo proceso, que al menos se ha politizado. Se ha claro. llevado una politización bastante amplia, ¿no? Ahora, esa politización es en torno a Morena, sí. Ujú, Me gustaría que fuera en torno a algo más grande, sí. A mí como marxista me interesaría que sea, no sé, pues en torno al marxismo, pero ujú, hay una organización importante ahí en México, ¿no? Eso es indudable. ujú. Aníbal, ya estamos entrando en la parte final. Tenemos varios temas que quedan pendientes. Seguramente haremos otro programa. Por ejemplo, una compatriota dice: Hola Aníbal, regresa a tu canal. Eres un buen analista político. Por favor, Aníbal, reitéranos tu canal y tal vez algo más que quisieras agregar en lo que hemos podido conversar hoy. Y también señalarnos los horarios que tú haces los programas cada día. Sí, claro. Bueno, yo tengo el pequeño canal que estamos saliendo, que es Aníbal Estacio, ¿no? Que solamente es Aníbal Estacio, Estacio sin E, solamente con S, Estacio. Y ahí van a encontrar el programa, que el programa se llama Prensa Alternativa, eh, pero tiene diferentes temas, evidentemente. Yo siempre lo pongo como Prensa Alternativa porque además hay una playlist donde están todas los programas, ¿no? de ese formato, donde hacemos análisis político. No hacemos un noticiero, sino que hablamos políticamente de cada una de las cuestiones que puedan suscitar, ¿no? Y el otro es Contrahegemonía, donde hacemos más temas de marxismo, más académicos, entrevistamos personas relacionadas con el marxismo, ¿no? Así que pueden disfrutar de ambos sectores, ¿no? Y ojalá puedan verlo, ¿no? Ahí está el canal, justo está apareciendo en pantallas. Nada, muchas gracias. También, si se puede, ¿no? Pedir el apoyo de Ujú, todas de todo el público que nos está mirando en estos momentos tan difíciles que a mí me están tocando pasar, ujú, sobre todo en el tema legal, ¿no? Como dije en un inicio, parece, según me ha dicho mi abogado, que el alcalde de Renovación Popular por el distrito Chorrillos me ha denunciado, me ha querellado, ¿no? Y pide además $500,000 en reparación civil. Yo le he ujú, dicho que no le voy a dar ni 10 céntimos, ¿no? Porque no tengo ni un sol. Pero en ujú. todo caso, ¿no? Bueno, pues que
que se quede con las ganas, porque yo no, ese intento de amedrentamiento conmigo no va, ¿no? Pero sí vamos a seguir una defensa legal de este caso, por lo cual, bueno, si alguien desea apoyarme, la cuenta YAPE es el 922 922 031. ¿Qué más? 541. 541. Ahora mismo lo facilito en la pantalla, solamente un momentito nada más. Y pues, importante tu reflexión, Aníbal. Tú te declaras marxista. ¿Cómo así? ¿Desde qué momento tú decides abrazar ese, digamos, papel de definirte como marxista y en lo posible, cómo a una persona le pueda ayudar a interpretar o en todo caso ver la realidad? Bueno, el marxismo es una corriente que yo abrazo desde los 18 años, aunque lo he ido abrazando de a pocos, ¿no? Y de diferentes formas, de diferentes matices, ¿no? Muy poca gente sabe, porque muy poca gente me ha preguntado la pregunta que has hecho, me ha hecho ese cuestionamiento. Yo antes era de derecha, antes de los 18 años yo era de derecha, yo era libertario, ¿no? ¿Te imaginas una versión mía de derecha? Una cosa muy rara, ¿no? Yo era de derecha, yo era libertario, era muy cercano. Yo había leído un texto de una teórica cercana a los libertarios que es Ayn Rand. Yo leía a Rand porque además yo soy ateo y Rand fundamenta mucho de la visión atea, ¿no? Entonces yo empecé cercano a esa posición política por Rand. Pero con el tiempo y con cuestiones que me tocaron vivir y muy materiales, diría, ¿no? Yo fui acercándome cada vez más a la izquierda, primero a una visión reformista, ¿no? Debo decir, ¿no? Cercana al Nuevo Perú y todo eso. Yo nunca he negado que he sido cercano al Nuevo Perú. Y ahí es donde comienzo a conocer parte del marxismo, ¿no? De su marxismo bastante pobre, ¿no? Así, menciones, diría yo, de marxismo, ¿no? Entonces yo comienzo a abrazar primero ese sector de la izquierda y con el pasar de los tiempos y la lectura y el estudio fui adentrándome más en Marx, ¿no? Primero en Antonio Gramsci, que es el autor que más reivindico yo de todos los marxistas, porque yo soy además gramsciano, y con los años he evolucionado a una versión mucho más, se podría decir, ortodoxa del marxismo. Actualmente yo estoy dentro de una organización que se llama el CEPOS, el Comité de Propaganda Obrera y Socialista, que lo dirige el compañero Juan Pablo Barjont y que están figuras también como Gerson David, que también tiene su canal en YouTube, ¿no? Que es puramente de marxismo, ¿no? Y otras personas más, ¿no? Y ya con ellos, en esta última fase de mi posición política, yo me he adentrado o me he sumergido muchísimo más en un proceso de formación dentro del marxismo. De hecho, desaparecí por un buen tiempo y esa desaparición también se debió al deseo de reformar mi estudio en el marxismo, ¿no? De volver a las bases, a Marx, a Lenin, a Mao, a Gramsci y a otros teóricos marxistas, a Mariátegui, para encontrar una línea correcta. ¿Cómo esto nos puede ayudar políticamente hoy al pueblo? Bueno, primero entendiendo que la política no es lo que nos han dicho que es la realidad. Entonces el marxismo parte del análisis de la realidad concreta, por eso es materialismo dialéctico, ¿no? Estudia lo material y la dialéctica sirve para estudiar las contradicciones que aparecen en política. De la sociedad. ¿No? Exactamente. Entonces esto nos ayuda para entender las contradicciones de la política y para entender también desde un punto de vista objetivo las cuestiones políticas, ¿no? Y eso nos ayuda a avanzar. El marxismo además siempre va a promover la toma del poder del parte del pueblo y una cosa muy importante, que primero debemos buscar siempre los intereses de nuestro pueblo. El marxismo le llama los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Esos intereses de clase es algo que tenemos que ir identificando. Nuestro primer interés de clase que hemos identificado, al menos hoy en esta conversación, es la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, a identificar estas cuestiones y a trabajar por ello. Es el interés común, digamos. El interés común que tenemos como clase, ¿no? Para seguir evolucionando políticamente. Eso es algo básico. Muy apinceladas las cosas que nos puede ofrecer el marxismo, ¿no? Muchos se preguntan, Aníbal, hablar del marxismo es vivir la época, digamos, Jurassic Park del comunismo, yo qué sé.
Pero en la actualidad en sí, siendo, digamos, objetivos, no es que estamos tratando de que se vuelva a revivir lo que, digamos, se cuestiona como algo negativo, sino que simple y sencillamente son parte de cursos o temas académicos de las ciencias sociales. ¿Es correcto? Lo que pasa es que también ha habido mucha mala propaganda de Ujú, parte de Estados Unidos al marxismo, ¿no? ujú. Y al socialismo y a todo lo demás. Recordemos que en un tiempo Estados Unidos tuvo un periodo que se llama la Guerra Fría con la Unión de Claro, Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? sí. Y curiosamente a nosotros nos influenció muchísimo porque estábamos más cerca de Estados Unidos y Ujú, por el poder imperial de Estados Unidos, cuestiones muy cosas, ¿no? Yo con el pasar del tiempo he ido analizando, por ejemplo, los dibujitos animados siempre ponían a los rusos como malos, ¿no? A los soviéticos, a los comunistas como malos. ¿Por qué los ponían como malos? ¿De dónde venían esos dibujitos animados? Venían de Estados Unidos y obviamente tenían una misión, ujú. que el público comenzara a asociar todo lo que sea marxismo, todo lo que sea socialismo con cosas malas, ¿no? Y muchas veces lo han logrado, ¿no? Esa es parte del poder, así como nos difaman a ti, como difaman a Pavel, como Como a Pedro me Castillo, difaman ¿no? a mí, o a Pedro Pedro Castillo, Castillo. ¿no? También han difamado una ideología política, porque esa ideología política es contraria a los intereses del capital. Ahora, Ujú, ¿por qué sigue actual? Porque esa es una cosa, me dicen a veces, ¿no? Pero eso ya es muy antiguo. No, no es muy antiguo, porque una cuestión en Marx y en el marxismo en general está clarísima, que es la división de clases primero, ¿no? ujú, Quienes toman el poder es la burguesía, quienes dirigen el Estado es la burguesía, quienes ponen y sacan políticos es la burguesía y quienes lamentablemente controlan los medios de producción son la burguesía en la época de Marx. ujú, Hoy también, quienes ponen políticos son la burguesía, quienes los dueños, son dueños de medios de producción es la burguesía, quienes controlan ideológicamente a la gente es la burguesía y quienes manejan pues el poder militar también son la burguesía, quienes oprimen al pueblo es la burguesía. Entonces vemos que tanto en la época de Marx como en la nuestra eso permanece. ujú, Han cambiado de nombres tal vez, pero la acción sigue ahí. Ahora, los trabajadores en la época de Marx eran mucho más explotados, sí, o tal vez eran más evidentemente explotados. Pero hoy no es que no existe explotación. ujú. Basta ver cómo trabajan muchos hermanos y hermanas para darse cuenta que esa explotación sigue. Ha cambiado de rostro, ha cambiado de forma, ¿no? Pero sigue. Por Ujú, ejemplo, yo le invito a la gente, al público, generalmente a la gente que son padres, ¿no? Que de repente tienen un hijo que trabaja en un call center, ¿no? O una hija que trabaja en un call center, o un sobrino que trabaja en un call center, aquí en Lima, que le pregunten lo horrible que es trabajar en un call center. Yo he trabajado en uno y puedo ujú, decir que es horrible, ujú, ¿no? Entonces, eso que Marx, por ejemplo, llamaba enajenación y explotación en el trabajo, está presente ahí. ujú. Basta verlo también en nuestros compañeros que salieron a marchar en la época de Sagasti de las agroindustrias, ¿no? Claro, Contra el agro, ¿no? sí. Cómo son explotados. Eso también lo describe Marx. Por eso es que podemos decir que el marxismo está vigente, porque la explotación de los ricos, de lo que Marx llama burguesía o gran burguesía, para con el pueblo trabajador, no ha terminado, Ujú, continúa. Y mientras continúe esa explotación, el marxismo sigue vigente. ujú. Mientras que tú lo has señalado, claro, Claro, ya. mientras no se rompen las cadenas, tú no puedes pasar de página, ¿no? Tenemos Ujú, que romper las cadenas. O sea, yo no creo que el marxismo vaya a durar eternamente, ad eternum, ¿no? O sea, claro. Marx no es una persona que busca el fin de la historia o el fin de la filosofía o el fin del conocimiento, en todo caso. Lo Ujú, que sí entiende es, o lo que sí entendemos los marxistas es que primero tenemos que superar ujú, este mundo que nos han dicho que es bueno, que es el mejor y que es el mejor de los mundos posibles, ¿no? ujú. Porque eso es lo que nos dicen los liberales, los libertarios, la gente de derecha, ¿no? O en todo Este es caso el mejor mundo o en todo posible. caso para comprenderlo mejor, ¿no? Dicen que con la constitución de Fujimori, pues es Sí, pues una bendición. es la maravilla. Claro, Y que de ahí no hay nada más, ¿no? así Ese es es. el fin de la historia. Ujú. Salvo la constitución del 93, todo es ilusión, dicen. Bueno, Pero no, pues hay algo más, ujú, ¿no? Y sí, eso que hay algo más, esa sociedad futura, es algo que tenemos que construir. ujú, ujú.
Aníbal, un gusto, un abrazo No, el y gusto es mío, esperemos... Timoteo. Ujú. He estado viendo los comentarios, porque justo estoy aquí con el móvil. Sí, A veces cuando he estado viendo el móvil era eso, era ver los comentarios. Así que quería saludar a Blanca Zulema, a Lucía Álvarez, a José L. Cancimiro, ¿no? ujú. Y bueno, a todas las personas que nos han estado viendo, que veo que han sido un montón. He visto que también me han mandado saludos. Muchas gracias por esos saludos. Un fuerte abrazo. Y espero que puedan seguirme en el canal y también si pueden apoyarme sería muy bueno para que el canal siga creciendo y para que yo pueda defenderme del señor alcalde de Rafael López Aliaga, que pronto va a ser vacado, espero yo, ¿no? Y podamos parar la persecución, Sí. parar sobre todo la persecución. Igual yo le mando un fuerte abrazo a Pavel, voy a conversar con él en unos días, tendré programa con él, eso ya lo habíamos coordinado. Ujú. Y nos vemos en las marchas, Así estimado, es, nos veremos en las marchas. así Ahí es. estaremos. Ahí nos Un fuerte veremos. saludo al público y sigan fuertes, sigan firmes en la lucha, que eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Aníbal. Bien, eh, ustedes han escuchado sus reflexiones del compañero Aníbal. Muy, muy, digamos, avanzado. Yo reconozco que él está muy avanzado en cuanto a la... ¿Cómo le llaman eso? La conciencia política, vamos a definirlo desde el marxismo, ¿no? Entonces, yo les invito a que puedan visitar su canal, van a ubicarlo como Aníbal Estacio, sin E, y suscríbanse a su canal, apóyalo, compartan sus programas y también planteanles los siguientes programas que tal vez ustedes requieren ser más, digamos, desarrollados. Y de esa manera también vamos apoyándonos unos a otros, ¿no? Es lo que corresponde. Yo desde aquí, yo me despido. Nos vemos mañana. Seguramente vamos a tener otros programas. Como siempre digo, Tuparan Chicama. Nos vemos. Fuerte abrazo a todos.